Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. A la palabra de Dios, entonces, les pido por favor que abran su Biblia en el Salmo 6. Es un tema raro el que vamos a ver hoy. No raro para nosotros, porque me refiero a la práctica, porque lo pasamos y lo pasamos seguido. Yo creo que es raro al ser predicado, ¿sí? Pero confiamos en la soberanía de Dios y que todo el consejo de Dios reflejado en la Biblia es útil, es válido, ¿sí? Dios se quiso revelar a nosotros en su libro, la Biblia, y todos los temas son relevantes para nosotros. Y así confiamos en Dios y en su palabra. Acompáñenme en la lectura, por favor, Salmos capítulo 6. Leamos juntos. La superscripción, esa letra chiquitita que usted tiene en su Biblia, eso también es inspirado. Y dice al músico principal, en Nejinot sobre Seminit, Salmo de David. Y dice así, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerzas de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apártense de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Jehová ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Hagamos una oración. Padre Celestial, gracias le damos por lo vivido hasta este momento. Gracias por hablarnos por medio de su Espíritu Santo a través de su palabra. Gracias por el Evangelio, por el tiempo de comunión, por la lectura, por la cena celebrada, por la escuela bíblica. Gracias porque usted nos ama y continuamente nos está hablando. Ruego que lo siga haciendo, que hable a cada uno de nuestros corazones. Yo sé que mis hermanos, por el calor y las horas, están haciendo un esfuerzo grande en poder comprender. Ruego que usted les ayude, nos capacite de una forma especial para escuchar su palabra durante esta hora y que nos dé un corazón, que haya buena tierra en nosotros dispuesta, preparada para recibir su palabra y ponerla en práctica. Sabemos, como dice Hebreos, que su palabra es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nosotros. Rogamos que así sea con todos nosotros en este día, con aquellos que escuchan esta transmisión o luego la grabación, que pueda ser realmente de bendición para nosotros. Que sepamos qué hacer, Señor, cuando estamos en una situación así. Gracias por su palabra, que es tan viva, tan eficaz, tan relevante, como lo fue en aquel entonces, así lo es hoy. Lo creemos por la fe. Amén. El título de este sermón es ¿Cómo orar cuando Dios me está disciplinando?
El libro de Habacuc, algunos quizás, la mayoría ya lo conocen, otros no. Bueno, Habacuc fue uno de los profetas menores, ¿sí? Usted lo va a encontrar en su Biblia. Enseña sobre la doctrina de la teodicea. La doctrina de la teodicea demuestra que los tratos de Dios con la humanidad son justos. Eso es lo que hace. Y puntualmente, Habacuc trata esto en el plano nacional, ¿sí? Job también trata acerca de la doctrina de la teodicea, pero lo hace en el plano personal. ¿Está bien? Habacuc lo hace en el plano nacional. Y está Habacuc, usted va a leer luego en su casa, el libro es cortito. Está en oración y se pregunta varias veces sobre la justicia de Dios. Y Dios, con mucha paciencia, muy amorosamente, él no tiene que hacerlo, pero lo hace, se pone a explicarle a Habacuc cómo son las cosas y le empieza a responder y usted va a ver que él está muy angustiado y muy preocupado. Habacuc se pregunta cómo puede ser que si Dios es justo, como yo sé que es, como la Biblia enseña, ¿cómo puede ser que haya tanta maldad en Israel, tanta injusticia y acá no pasa nada? Fíjese usted, Habacuc capítulo 1, versículo 2. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Ahí se escucha? Se escucha. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Tan fresco, ¿no? Pareciera que está describiendo nuestra sociedad hoy. Bueno, Dios le dice a Habacuc que se quede tranquilo, que Él los va a castigar al pueblo de Israel, del cual Habacuc era parte. Va a hacer justicia, pero Dios va a usar a los caldeos para hacer justicia. A los de Babilonia, que eran peores todavía que los israelitas. Entonces ahora Habacuc está todavía más confundido. Más confundido. ¿Cómo puede ser que, está bien, nosotros somos un desastre, pero ellos son peor que nosotros? ¿Cómo Dios, si es justo, va a hacer eso? Fíjese usted, versículo 13. Y Habacuc sigue confundido, ¿no? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y Dios, amorosamente y paciente, le dice, quédate tranquilo, Habacuc, después los voy a castigar a ellos al final. Y lo exhorta a Dios, a que confíe en Él. Sí, le dice que un justo, que alguien que está en un pacto con Dios por medio de la fe, un creyente, se caracteriza justamente ¿por qué? Por creer, por confiar en Él. Y le dice la famosa frase, ¿no? El justo por la fe vivirá. No significa otra cosa que eso. Un creyente se caracteriza por confiar en Dios. Eso es lo que quiere decir. Este punto nos viene bien recordar que es un justo, ¿sí? Según el Antiguo Testamento y según el libro de los Salmos. Nos va a venir bien recordarlo para el resto del sermón. Un justo, hermanos, según los Salmos, el lenguaje de los Salmos, el Antiguo Testamento, no es alguien perfecto que nunca peca. ¿Recuerdan? No, no lo es. Sino que es alguien que está en un pacto con Dios. Un pacto con Él que se basa en la confianza. Está en una relación de pacto con Dios por medio de la fe. Y un malo, en los Salmos y en el Antiguo Testamento, que es, bueno, alguien que no está en ese pacto con Dios.
¿Está bien? Y Dios va a castigar a los israelitas con los caldeos, con personas. Y por acá viene la mano. Así vemos que Dios hace a lo largo de toda la Biblia. Cuando el pueblo de Israel se desviaba, cuando pecaba, Dios usaba a personas para castigarlo. Fíjese usted en el libro de los jueces, Dios usando a personas para disciplinar a su pueblo. Jueces 2:11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a ídolos, a dioses, con minúscula. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Note versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová ya había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y acá ya vamos viendo, ¿no?, cómo es que Dios se maneja. Las personas afligen a los hijos de Dios, pero Dios es el que castiga. Dios es el que está detrás de todo eso. Dios disciplina. Es la mano de Dios, hermanos. No se sale de su control. No es un accidente. Y así fue también siglos después, ¿sí?, con el juicio final a Israel. La destrucción de Israel me refiero, ¿no?, y la deportación. Así lo registra el libro de Lamentaciones. Y aunque son los babilonios, los caldeos, los que destruyen Jerusalén, es Dios mismo haciéndolo. Si usted lee el libro de Lamentaciones, va a ver que es Dios haciéndolo. Todo ese castigo, esa disciplina, esa destrucción. Y Jeremías escribe Lamentaciones y él no tiene ningún problema en decirlo. Está bien, son los caldeos, son los babilonios, pero no se confundan, es Dios. Dios que dijo, basta, basta. Dios los castiga con mucha, pero mucha dureza a los israelitas. Y es tristísimo. Pero no los destruye completamente. Note Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Era Dios mismo haciéndolo, amén, pero con amor, con amor. Como un padre disciplina a su hijo, es la idea. Con mucha dureza sí, pero con amor, con misericordia. Y el punto es que Dios también nos disciplina a nosotros hoy. Y nos disciplina porque nos ama. Me encantaba recién Cristian decía, ¿no? Recibir la disciplina de Dios es una confirmación, es un sello de que somos sus hijos. Porque el libro de Hebreos dice que si uno vive como quiere y Dios no lo disciplina, bueno, pensemos, por ahí no somos hijos de Dios todavía. No tenemos un padre. Y eso es durísimo, pero es real. Dios nos disciplina porque nos ama, nos ama. Y el objetivo que Él tiene, y no se va a cansar, no va a tirar la toalla con sus hijos, no se va a distraer, es ayudarnos a crecer en santidad, en rectitud, en pureza, en justicia. Hacernos, como siempre hablamos, conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo. Ese es el objetivo de nuestra salvación. El principal, no es que vayamos al cielo, no, hacernos conforme a la imagen de Cristo. Ir al cielo como que viene en el combo, pero no es lo principal, sino hacernos conforme a la imagen de Cristo.
Seguramente en unos meses, si el Señor no viene antes, el pastor Sergio nos va a enseñar Hebreos capítulo 12. Y tiene mucho que ver con esto. Allí vemos también lo mismo en el Nuevo Testamento, que Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama. Porque los ama. Misma idea a lo largo de toda la Biblia. Mismo concepto. Dios, si uno de verdad es creyente, si de verdad está en Cristo, lo disciplina porque lo ama. Y esto es precioso. Aunque el durante sea duro, es hermoso. Dios no nos disciplina porque nos odia, o porque nos quiere destruir, o porque, bueno, hiciste esto, bueno, ahora la venganza. Dios no se maneja así. Él es sin pecado, no es como nosotros, sino porque nos ama. En Hebreos 12 podemos, así a vuelo de pájaro, notar algunas cosas. En primer lugar, Dios disciplina a los que son suyos, no a otros. Versículos 5 al 8. La motivación, lo que motiva a Dios a la disciplina es el amor especial que nos tiene. Versículo 6. El objetivo es nuestra santificación. Versículo 10. Y la experiencia actual, ¿sí?, puede parecer dolorosa, esto lo vemos en el versículo 11, claro que sí, pero el fruto en su plazo es la justicia, es la pureza, la rectitud en nuestra forma de vivir, que vivamos de una vida que a Dios le agrade, que crezcamos a la imagen de Cristo, que nos vayamos pareciendo cada día que pasa más y más a Él. Ese es su objetivo. Y es en este sentido el Salmo 6. Es en este sentido. Vamos a ver que David, así dice, ¿no?, la superescripción que lo escribió David. David nos cuenta que está sufriendo mucho. Mucho está sufriendo, muchísimo. Ya a un punto uno dice, bueno, ya, es como demasiado, es muy intenso. Él va a dar un montón de descripciones de figuras para que sepamos realmente lo mal que la estaba pasando. Para que uno cuando lee entienda, ¿no? Bueno, esto no fue cualquier cosa, no fue un juego. Y fue tremendo en esta ocasión que Él nos está contando. Y vamos a ver que Él está sufriendo porque Él pecó contra Dios. Este es el punto. Hay un arrepentimiento implícito que ahora vamos a ver. Y como dijimos, Dios lo está castigando a través de personas. Esto es lo interesante. Dios usa a personas. Algunos piensan que David escribió este salmo en el contexto, ¿se acuerdan que ya vimos el Salmo capítulo 3? ¿Sí? Para los que no estuvieron, este contexto era tristísimo. David estaba sufriendo una traición y un ataque a su reino y a su vida por parte de su propio hijo, Absalón, y otros más que, entre comillas, eran sus amigos. Fue el peor momento de la vida de David. Algunos piensan que quizás este Salmo 6 fue escrito en ese contexto. Es un salmo que se cataloga, técnicamente hablando, ya terminamos con la intro dentro de poco, espero no aburrirlos, como penitencial. David está haciendo penitencia en este salmo, está confesando, está muy afligido, tiene mucha angustia. David dice, Dios, me estás castigando, me estás disciplinando con severidad. Pero curiosamente David no dice qué pecado. Vamos a leer y usted va a ver que no dice cuál. No confiesa qué pecado hizo. Y notablemente, de forma brusca, podríamos decir, a partir del versículo 8 cambia rotundamente. Del versículo 1 al 7 son versículos muy oscuros, muy tristes, muy pesimistas, pero a partir del versículo 8 David pasa a una oración confiada. Dice, Dios ya me escuchó, el Señor ya me escuchó. Y les dice, le habla a estas personas que Dios está usando para castigarlo a él, que bueno, ya, vayan antes que Dios los agarre, huyan mientras puedan, porque ahora Dios va a tratar con ellos
porque su castigo está terminando. Muy interesante. Este salmo, como leímos, está compuesto por 4 estrofas, versículo 1 al 3, la primera, 4 al 5, la segunda, 6 al 7, la tercera, y 8 al 10, la cuarta. Las primeras 3 estrofas muy oscuras, muy tristes, y como dijimos, esta última, la cuarta, el 8 al 10, con un cambio muy abrupto. David ahora está confiado en el Señor, pero no es algo orgulloso lo que está haciendo, no, sino en el buen sentido. Entonces, vamos a agrupar las primeras 3 estrofas en una idea, ¿sí? Porque hablan de lo mismo, de lo mal que está él. Y esta cuarta estrofa en otra idea para finalizar. Esto está puesto a propósito, versículo 8 al 10, para generar un contraste con lo que venía hablando. Como dijimos, la superinscripción dice que el Salmo lo escribió David, y esto se escribió para ser cantado con instrumentos de cuerdas. Ya vimos, ¿no? Nejinot son instrumentos de cuerdas. Sobre seminit, instrumentos de 8 cuerdas. ¿Sí? La guitarra, no sé, tiene 6, un poco más complejo. Y lo lindo de todo esto es que dice al músico principal. Ya vimos en los salmos que predicamos anteriormente que esto quiere decir que al salmo se le quitaron todos los elementos de contexto para que puedan ser cantados en las reuniones que ellos tenían, para que cada uno lo pueda apropiar a su propio corazón, lo pueda tomar y aplicar a su propio corazón. Y esto lo hace muy lindo, para que cada uno lo pueda aplicar cuando está en una situación parecida. ¿Cuál es esa situación parecida? Sufriendo, siendo disciplinado por Dios. Porque Él nos está corrigiendo porque pecamos. En ocasiones es así. No siempre es así, ya lo vamos a ver en el desarrollo del sermón. No es que siempre Dios nos está castigando, disciplinando, cuando estamos sufriendo, pero este sí es el caso. Este sí es el caso. Entonces es muy interesante, hermano, y precioso que usted y yo podamos usar este salmo para consolar nuestro corazón y también para consolar a nuestro hermano cuando está pasando por lo mismo. Porque ese fue el deseo de Dios al que este salmo sea armado de esta forma. Para que aprendamos cómo manejarnos en una situación así, cómo orar cuando Dios nos está disciplinando porque uno está viviendo como no le agrada a Él. Entonces el tema del salmo y del sermón es el siguiente. Note, cuando Dios usa a personas contra un creyente para disciplinarlo, Él puede orar arrepentido, pidiendo alivio y liberación del castigo debido al amor fiel de Dios. Tema un poco largo, pero este es el tema. ¿Qué debemos hacer en una situación así? Bueno, el Salmo nos ofrece 2 cosas para hacer, que la vamos a ver a continuación. La primera de estas cosas están desde el versículo 1 al 7. El creyente disciplinado solo puede apelar en arrepentimiento a Dios, quien lo sigue amando. Esto es clave, para que lo libere de la angustia y el dolor de la disciplina. Esta es la primera gran idea. La primera cosa que podemos hacer, consolar nuestro corazón con esto y ayudar a los demás. En los primeros 3 versículos de este salmo podemos notar lo que se llama el clamor del salmo. David ora a Dios pidiendo alivio del castigo. Dios, por favor, sacame de esto. Aliviame de esta disciplina que es durísima. Él va a dar muchas imágenes para mostrar esto. Pero de entrada, note, él ya reconoce que Dios lo está castigando. Note, por favor. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Él pecó seriamente y Dios lo está castigando, y David pide alivio de este castigo que se merece.
Y el punto que tenemos que recordar, hermanos, es que Dios no disciplina, no castiga sin sentido, sin razón, o porque se equivocó, o por las dudas. No, Él lo hace porque pecamos. Ya leímos, ¿no? En Habacuc 1:13 que Dios es recto, que es justo, que conoce todas las cosas. Así es Dios. También, como ya un poco anticipamos, vale aclarar que no es que cada vez que estamos pasando una prueba o estamos sufriendo, es Dios castigándonos porque seguro pecamos. Seguro algo hice mal, entonces por esto. No. La Biblia muestra también en muchas otras partes que a veces pasamos por pruebas, por sufrimientos, por otros motivos. Por ejemplo, como es el caso de Job. Todo lo que pasó Job no era porque él había pecado. ¿Se acuerdan? No era porque Dios lo estaba castigando a Job. Había otra razón. Por ejemplo, ustedes en su casa pueden leer el Salmo 44. Los creyentes del Salmo estaban sufriendo terriblemente. Y no era porque habían pecado. No era porque se habían olvidado de Dios. Había otra razón. Estaban sufriendo mucho, pero no era por su pecado. Pero como dijimos, el punto de este Salmo es que sí. ¿Sí? David sí estaba sufriendo porque había pecado y Dios lo había castigado. No sabemos en qué, no lo dice, pero él lo sabía. Un poco de la clave de entender esto lo tenemos en los verbos del versículo 1. Las palabras hebreas para reprender y castigar justamente se usan en la Biblia para acciones correctivas en las relaciones entre padres e hijos. Muy interesante. Estas palabras también son muy curiosas porque dan la idea de un entrenamiento y también dan la idea de una expectativa, de una esperanza. Bueno, esto es notable. ¿Qué es lo que se espera? Justamente un cambio de comportamiento. Se aplican porque se espera un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Aunque se requieren medidas fuertes, contundentes, se espera un cambio. Note, por ejemplo, el uso de estas palabras en Proverbios 19:18. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Sí? Son consejos de un padre a un hijo, pero son las mismas palabras. Proverbios 3:11, note por favor. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Mismo sentido. Y aquí un paréntesis, hermanos. Los padres no tengan temor de disciplinar, de castigar a sus hijos. No tenemos que tener temor. Dios, ¿no? Nos puso para eso. Dios nos puso. No nos podemos hacerlo distraídos. No deberíamos. No queramos ser más buenos que Dios, ¿no? Como se dice. Porque vamos a rendir cuentas si no hacemos lo que tenemos que hacer. Lo que Dios nos puso para hacer. Si fuimos irresponsables como padres. Y recordemos, ya lo he dicho varias veces, si su hijo, hermano, no aprende a temerlo a usted, en el buen sentido hablando, ¿no? A respetarlo, va a ser muy difícil, muy complicado que aprenda a temer a Dios. Va a ser muy difícil. Y no queremos que sea así. Queremos que nuestros hijos no sean necios, sino como sabios. Claro que sí. Queremos que nuestros hijos teman al Señor. Porque nosotros no somos más vivos que Dios, ni más inteligentes, ni más fuertes que Dios. Nuestros hijos tampoco. Claro que no, claro que no. Queremos que teman al Señor. Cerramos ese paréntesis. David está súper mal, de tal forma, noten el versículo
2, le dice, ten misericordia de mí. Le pide que lo sane, que lo ayude, ¿no? Porque dice que está como enfermo y turbado. Versículo 3. Sus huesos están estremecidos, también en el versículo 2. Hermanos, la gente que le pide misericordia a Dios es porque sabe que no la merece. Tengamos esto bien presente siempre. Alguien que de verdad ama a Dios y lo conoce, sabe que no se merece nada. Por eso busca un montón a Dios. Busca un montón de su misericordia. Un montón busca a Dios, porque es alguien humilde. Y así debe ser con nosotros. Buscamos un montón a Dios porque sabemos que no nos merecemos nada. Y así hacía David, el gran rey David, el que había vencido a Goliat siendo muy jovencito, el que había conquistado un montón de cosas. Él no se jactaba de sí mismo, buscaba un montón a Dios, porque necesitaba mucho de Dios. Así debe ser con nosotros también. Por eso David lo buscaba y lo buscaba. Y así tenemos que hacer nosotros, buscarle y buscarlo. A primera mano, ¿no? Cuando uno lee estos versículos pareciera como que David estuviera enfermo, ¿no? Él dice que está enfermo, que lo sane, le pide a Dios, que sus huesos se estremecen. Bueno, particularmente en este salmo yo no creo que sea el caso de que él estuviera enfermo. Las palabras que se usan, las palabras hebreas, umlal y rafa, bien pueden estar describiendo debilidad en lugar de una enfermedad, ¿sí? Y también puede estar pidiéndole a Dios restauración en términos generales en lugar de una sanidad física, de solo eso. El punto es que David acá está tan mal por cómo Dios lo está castigando, tan turbado, que ya siente como que le afectó todo, hasta su cuerpo. Como a usted le dan una mala noticia, ¿no? O pasa un momento de estrés muy grande, ¿qué dice? Me siento morir, me duelen hasta la punta de los pelos, me duelen los huesos. Bueno, esta es la idea. Sentimos que nos afecta en lo físico ya, de tan mal que estamos. David le está pidiendo a Dios que lo libere. Le pide una liberación, que lo libere de lo que está pasando. Él está, versículo 3, su alma muy turbada. Esto es muy enfático en hebreo. Esta palabra hebrea, bajal, lo que busca es capturar todo lo mal que está David. Estás como suspirando, está palpitando, está temblando, está muy turbado. Y el final del versículo 3 está puesto para generar un efecto también, cuando lo leemos. El versículo 1, el versículo 2, usted va a ver que él empieza hablando de yo, de mí. Señor, estoy mal, estoy aterrorizado, no doy más. Yo, mi cuerpo, mi alma, mis huesos. Y al final es como que le dice, bueno, ¿y usted, Señor? ¿Usted, Señor? Está totalmente derrumbado, suspirando, le dice, Señor, estoy acá, no tengo más fuerza, y como que se queda sin nafta al final y le dice, ¿y usted, Señor, qué va a hacer? No doy más, no doy más. Esta semana hablaba con una persona y me decía, no doy más, no doy más. Esta es la idea. ¿Usted, Señor, hasta cuándo? Él está sufriendo en manos de sus enemigos. Versículo 7 al 8 y el 10 vemos que es por sus enemigos. Estas personas tanto mal estaban haciendo que habían hecho estragos ya en la vida de David. Lo había arruinado, pero él sabe que Dios mismo lo está disciplinando por su pecado. Y está usando a estas personas. Por eso lo único que David podía hacer en este punto, en vez de agarrársela con esta gente, querer resolver las cosas a su manera, no, lo único que podía hacer era rogar a Dios, rogar al Señor, clamar para que lo libere por su misericordia. El creyente, hermanos, el creyente disciplinado solo puede apelar en arrepentimiento a Dios para que lo libere de la angustia y el dolor de la disciplina. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro atajo.
Dios lo está haciendo. Note que David se refiere a Dios. Asombra, hermanos, cuando uno lo lee así rápido, impacta la cantidad de referencias a Dios. Él no culpa a otras personas, por más que en algún momento las mencione. Es Dios, es Dios, es el Señor. Note, Dios lo reprende y castiga, versículo 1. Versículo 2, le pide a Dios que tenga misericordia y lo restaure del castigo que le está dando. A Dios acude suspirando, turbado, versículo 3. También vemos en el versículo 4, le pide a Dios que se vuelva de su castigo y lo libere por su misericordia. Dios, Dios, Dios. Versículo 5, quiere que Dios reciba alabanza porque ahora no puede alabarlo por lo mal que está. Precioso, versículo 6 al 9, Dios lo escucha llorar y rogar. Y finalmente, versículo 10, Dios lo va a liberar del castigo que le está haciendo. Tremendo, es Dios por todos lados. Y David lo sabe muy bien. Por favor, hermanos, cuando estamos sufriendo la disciplina de Dios, cuando llegue ese día, si ya no le ha llegado, no se victimice. No nos victimicemos. Ni tampoco nos tenemos que agarrar contra las personas que Dios está usando para disciplinarnos. Esas personas que nos están haciendo sufrir. Es Dios el que nos castiga porque no estamos viviendo bien. Porque no estamos viviendo como le agrada. Y Él quiere que cambiemos, que reaccionemos, que dejemos ya de dar vueltas, la inmadurez. Nos arrepintamos de nuestro pecado y nos rindamos a sus pies. Eso es lo que está buscando. Que clamemos a Él arrepentidos. El punto de todo esto, hermanos, es que cuando Dios nos está disciplinando, tenemos que buscarlo a Él y orar a Él, rogar en base a su amor fiel, que Él sigue teniendo por nosotros. No es que ahora porque nos disciplina nos dejó de amar. No, justamente porque nos ama, nos está corrigiendo, nos está disciplinando. Y tenemos que tener eso bien presente, su amor especial por nosotros. Y en base a eso es que tenemos que fundamentar nuestro ruego. No, Señor, sácame de esto porque yo esto, yo lo otro, yo... No, Señor, por tu amor fiel, por tu misericordia, por tu misericordia. Nuestro clamor se tiene que basar en su amor fiel. Al amor, como ya vimos, al amor de pacto que Dios tiene con nosotros. Ese pacto basado en la fe, ese amor que es un amor de padre a hijo. Tenemos que recordar, hermanos, porque vamos a pasar por la tentación de dudar, que Dios no nos castiga para destruirnos. Dios no nos disciplina para ya condenarnos. Nada que ver. No busca condenarnos, lo leímos recién cuando leíamos el versículo de la cena, ¿no? 1 Corintios, note, 11:32. 1 Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Siempre tenemos que rogar en base al amor fiel del Señor. Siempre, en todo contexto. Pero mucho más, si se quiere, en el contexto de la disciplina de Dios. Mucho más. También David ora a Dios por su amor, pero también porque quiere darle alabanza. Él está mal, pero él tiene esa expectativa, porque él es un creyente. Él quiere alabar a Dios. Aún en medio de la disciplina, él se acuerda de que quiere alabarlo y quiere, bueno, ya que Dios lo libere de eso para poder irlo a alabar. Note, versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Subraye su Biblia, esa palabra es preciosa en hebreo. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará?
Le pide al Señor, ya, Señor, cambia de parecer, por favor. Volvete de tu castigo. Me lo merezco, pero ya, que pueda cesar. Rescatame de lo que estoy viviendo. La palabra de esto de versículo 4, ¿no? Cuando dice, libra mi alma, la idea es que lo arranque de lo que está viviendo porque ya no lo tolera. Es la idea. Y como ya dijimos, Él pide, versículo 4, por su misericordia, por la misericordia del Señor. Acá, como vimos en otros salmos también, la palabra hebrea que se usa acá es gesed. Esta palabra tan dulce y tan profunda en el Antiguo Testamento, que hace referencia a un amor leal de Dios, un amor de pacto. Y este amor leal de pacto no se puede romper entre Dios y un creyente. Algunas traducciones, usted sabe, ¿no? Lo traducen como amor inagotable, porque no se puede acabar, porque no hay nada que lo rompa. Note, por ejemplo, Deuteronomio 7:9, misma palabra. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, para siempre. Hermanos, David no tiene otra cosa que recurrir al amor fiel de Dios. Y él lo sabe. Pero tampoco necesita otra. Es suficiente. Es más que suficiente. Y así es también con nosotros hoy. El amor del Señor es más que suficiente para que podamos acudir a Él y rogar, incluso cuando estamos recibiendo la disciplina de Dios. Incluso ahí. Y en este punto tenemos que parar y reflexionar. Esto, hermano, me desafía a mí y lo desafía a usted. Nos desafía a tener siempre presente el amor fiel del Señor. Pase lo que pase. Mucho más en el contexto de una disciplina. David dijimos que quiere ser libre para ofrecer alabanza a Dios. Porque sabe que Dios lo ama. Y esto es algo muy recurrente en la Biblia. Dios contesta las oraciones y luego los creyentes dan gloria a Dios en una alabanza pública. ¿Sí? El Salmo 111 también fue escrito para ser cantado en las reuniones de ellos. Y dice así, Salmo 111, 4, note, ha hecho memorables sus maravillas. Estos cantaban en las reuniones ellos. Clemente y misericordioso es Jehová. Precioso. David está razonando, ¿no? Que si Dios no lo libera, él se va a morir porque ya no da más. Es lo que está pensando. Y Dios no va a recibir ninguna alabanza de parte de David. Es muy dulce esto. La gente no va a escuchar cómo Dios me liberó, decía David. Porque él ya no iba a poder participar de las fiestas y reuniones que tenía donde se contaban estas cosas. Y esto, ojo hermanos, no lo tenemos que ver como manipulación de David hacia Dios. No. Simplemente es ver y reconocer cuál iba a ser el resultado de que Dios contestara la oración. ¿Sí? Dios iba a ser glorificado y la fe de David y del pueblo se iba a fortalecer. Esta es la idea. Pero ella se sentía a morir. Ya no daba más. Estaba en el Seol, dice, ¿no? En el versículo 5, en el Seol, ¿quién te va a alabar? Para la cultura de aquel entonces, el Seol era el lugar de los muertos. ¿Sí? Algunos quizás puede llegar a pensar que esto es una referencia al infierno, que David estaba hablando que se iba al infierno, pero no. En aquellos tiempos no había una claridad total de lo que pasaba después de la muerte. Entonces lo que comúnmente se creía, lo que se pensaba, bueno, listo, esto es el fin de todo. Y así David se sentía, que ya todo se terminaba. Se sentía muy mal. Note versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho.
Riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Está cansado, está exhausto David, de tanto llorar, de tanto gemir. Y por eso nos da tantas figuras, para que veamos realmente al leer, entender lo mal que estaba. Él dice que inunda la cama de tanto llorar. Al punto, hermanos, dice de tener los ojos gastados. Imagínense lo mal que estaba. Todos alguna vez hemos pasado por algo así. Y si no, todavía jovencito, ya va a pasar. Ya va a venir. Como que se nos hinchan los ojos de tanto llorar. Ya nos quedamos sin lágrimas, ¿no? Pareciera. Y así está David. Tiene sus ojos como envejecidos. Pareciera ya que no hay vida en la mirada de David. Y esto, hermanos, era justamente porque Dios lo estaba haciendo. Dios lo estaba disciplinando. Usando a otras personas, claro, a angustiadores. Pero era Dios disciplinando a David. Y David le ruega a Dios que Dios no lo destruya con su castigo. Note las palabras en el mismo sentido que usa el profeta Jeremías en la destrucción de Jerusalén. Jeremías 10:24. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Es muy lindo como lo dice la Nueva Traducción Viviente, note. Así que corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno. No me corrijas con enojo porque moriría. Es muy precioso. Entonces ya dijimos varias veces, lo están haciendo personas, pero Dios lo está disciplinando. David no tiene problemas en decirlo. La Biblia tampoco tiene problemas en decirlo. A veces uno tiene problemas, ¿no? ¿Cómo puede ser Dios? Es Dios. Dios está detrás de todo. Dios ante todo, todo el tiempo. Entonces, hermano, es el Señor. Arregle sus cuentas con Él. Amén. No se irrite con aquella persona que no hace las cosas como usted quiere que las haga. Es el Señor. Nos tiene que caer esa ficha. Fíjese usted, 2 de Samuel 16:5. Este fue el contexto, que sí lo sabemos porque el Salmo 3 lo dice, en el que se escribió el Salmo 3. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Note usted. Y arrojando piedras contra David. Es el rey David. Es el rey. Y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía a Simei, maldiciéndolo, ¡fuera! ¡Fuera! Hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Acá David, ustedes recuerdan, ¿no? Está en modo quebranto, podemos decir. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy.
Es Dios. Es Dios, hermanos. Nos tiene que caer esa ficha. Seamos humildes. No somos más fuertes que el Señor. No sabemos más que Él. Y Él nos ama. Amén. Él te ama. Él me ama a mí. El castigo es con amor, nos disciplina porque nos ama. Si usted de verdad está en Cristo, Él lo ama. Él lo ama con un amor que usted ni se imagina, que jamás va a poder recibir de otra fuente. Él lo ama. No pensemos en otra cosa. No pensemos en otra cosa. Cuando usted esté sufriendo la disciplina de Dios, ore a Él arrepentido, en humildad. Pida alivio, que lo libere de lo que está pasando, pero con humildad. La única que nos queda es buscar a Dios, arrepentidos. No nos queda otra. Todo lo demás está mal y es una pérdida de tiempo. Y Él nos sigue amando. No nos olvidemos de eso. Porque nos ama, nos disciplina para que participemos de su santidad. Fíjese usted, Hebreos 12:5. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esto es, el versículo 7, es: puesto que soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos, algunos dicen, Dios la tiene conmigo. No, es cuestión de preguntar un poco a tu alrededor. Todos han sido participantes. Entonces, si Dios no te disciplina, dice, son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Precioso. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Y vamos a ver la última de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos recibiendo la disciplina de Dios. Es la siguiente: el creyente que ha orado en arrepentimiento puede anticipar la liberación de la aflicción de sus enemigos, porque Dios lo ama y está atento a su clamor. Leamos juntos el versículo 8 en adelante. ¿No? Todo súper negro, sombrío, versículo 8 dice: bueno, apártense de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Tremendo. Mucho cambia, notablemente, abruptamente, de alguien súper derrotado, pesimista, a alguien súper confiado y optimista. David sabe, hermanos, que esta gente que Dios está usando para disciplinarlo a él, al final no va a ganar. No va a ganar. Él ya sabe eso, porque son personas que rechazan a Dios. Amén. También, como dice el Salmo 35, que la disciplina del Señor es temporal, pero su favor dura toda la vida. Él sabe eso. Y él sabe también que está en un pacto de amor con Dios. Un pacto fiel, un amor inagotable que Dios tiene con él y que si uno se arrepiente y ruega, Dios perdona.
Es así. Así es nuestro Dios. Él no juega a la escondida. Él no se hace el difícil. No. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria a Dios por esto. Es así. Dios no nos guarda rencor. Dios tampoco nos disciplina por venganza o con rencor, ¿no? Como a veces uno ya medio exasperado del chico lo disciplina, ¿no? Exasperado, y eso está mal. Dios no hace eso con nosotros. No lo hace con rencor, no lo hace con venganza. Él lo hace para que cambiemos. Para que cambiemos. Para que cambiemos nuestro comportamiento y nuestra actitud. Para que vivamos de una forma que le sea agradable. Y así tiene que ser. Entonces el Salmo cambia ahora de una forma tal que choca. Y está puesto a propósito. Para generar este efecto, ¿no? de un cambio abrupto. De uno sepa lo mal, lo realmente mal que estaba, pero que ahora está bien. Dios ya lo escuchó y ahora le está bien con el Señor. Esa es la idea. De verdad Él está ahora bien con el Señor. Apártense de mí los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Es hermoso esto, hermano. Literalmente dice, Señor me escuchó llorar. Esto es precioso. Dios ya me escuchó llorar. Me hace pensar, ¿no?, en un padre que escucha llorar a su hijo en la pieza porque lo disciplinó, porque lo castigó por algo que hizo mal. Y se compadece de él. Él dice, Señor ya me escuchó llorar, ya tiene compasión de mí. Ahora estamos bien. Nunca me dejó de amar. Tampoco nunca lo dejó de amar a usted ni a mí. No es, predíquese esto, hermano, no es para destrucción. No es para destrucción. Es para que cambiemos. Es un entrenamiento. Él nos está preparando para vivir como se debe vivir. Nos está transformando. Y ahora David ya sabe que Dios va a terminar en breve con su castigo. Y eso significa que va a cortar, ¿no?, con el poder de esta gente para hacerle mal. De estos hacedores de iniquidad. Bueno, como dijimos, ¿no?, David ya les aconseja, bueno, ya está. Córtenla, huyan mientras puedan, antes que tengan tiempo, mientras tengan tiempo, antes que Dios los destruya. Entonces su ánimo está bien ahora. Recuperó su bienestar y esto se ve en la confianza de este salmo y en la seguridad que él tiene, que ya puede anticipar que esta gente que está dele que te dele, haciéndole tanto mal con tanta maldad, con intención, este es el punto, esta gente tiene una intención mala con él. De repente van a ser avergonzadas y turbadas. Note, versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Ahora ya David no está más aterrorizado. No. Ahora ellos deberían ser los aterrorizados. La palabra acá que se usa en hebreo para avergonzar da a entender como una derrota caótica y repentina. Esa es la idea. Caótica y repentina. Dios los usó a esta gente, sí, pero ellos actuaron de su propia voluntad, con mala intención contra David, para destruirlo, porque él es un justo, alguien que está en un pacto con Dios. Y esa misma maldad que pensaron con él, Dios la va a usar contra ellos, y de forma abrupta, repentina, caótica, súbita. Entonces recordemos, hermanos, el creyente que ha orado en arrepentimiento puede anticipar la liberación de la aflicción de las personas. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Dios te sigue amando y está atento a tu clamor, a su clamor y al mío. Amén. Tengamos bien presente eso. Cuando Dios usa personas contra un creyente para disciplinarlo,
Bueno, uno ya puede orar a Dios en arrepentimiento, pidiéndole alivio del castigo, liberación de la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, en base a ese amor especial que Él tiene por nosotros. Amén. Para finalizar, veamos algunas aplicaciones. Recordemos una vez más, tengamos bien presente que no todo sufrimiento, del tipo que sea, hermanos, es un castigo por el pecado. Ya dijimos al principio. Ahora todo es... ¿Se apagó el micrófono? Todo es porque seguro algo hice mal. No siempre es así. No fue el caso de Job, no fue el caso de los creyentes en el Salmo 44, entre otros momentos en la Biblia. Entonces, lo interesante acá es que cuando uno, si es creyente y está en una situación así de difícil, sufriendo, naturalmente tiene que hacer una reflexión. Tiene que pensar si está siendo disciplinado por Dios o no. Y si uno no descubre, ¿no?, un pecado obvio, una rebelión contra Dios, entonces, nada, para ese momento podemos buscar otras explicaciones para lo que estamos pasando. Pero en este caso, en el caso del Salmo 6, sí es una disciplina de parte del Señor. Es un castigo amoroso de Dios. Y entonces la única que nos queda acá, como ya dijimos, es orar por el alivio y por la liberación del castigo. Clamar a Dios con humildad, reconociendo el pecado, reconociendo la maldad, no pateando la pelota para otro lado, no culpando a otro, sino reconociendo nuestro pecado, aferrándonos al amor fiel del Señor. ¿Sí? Recordemos que es Dios el que nos disciplina. No nos irritemos con las personas. Recordemos también, hermanos, que Dios castiga al que ama, al que es su hijo. Y si yo vivo como se me antoja y Dios no me disciplina, es porque no soy su hijo todavía. Pero si me disciplina es porque me ama. Soy su hijo, puedo tener paz, felicidad, porque soy de Dios. Y así podemos y así debemos aplicar este salmo para nosotros hoy, a nuestro corazón. Dios nos ama con amor especial y por eso nos castiga. El castigo no es para destrucción, no es para condenación. Recordemos que es algo temporal. Y no tengo que perder el tiempo, no tengo que dar vueltas, pero es temporal. Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Gloria a Dios. No dude del amor del Señor por usted. Aunque la tentación sea fuerte, no dude, no es para condenación, el Señor lo ama. No tire la toalla, luche en oración, busque a Dios, pida ayuda a los hermanos para que le recuerden las palabras de este salmo. Aférrese al Señor, usemos este salmo. También pensemos, ¿no?, en que uno se da cuenta de una forma muy fácil cuando a un chico, un joven o quizás también a una persona adulta, los padres lo disciplinaban de chico o no, ¿no? Uno se da cuenta al toque. Hay gente que orgullosa dice, no, bueno, a mí mis papás nunca me disciplinaron. Bueno, y uno lo mira, ¿no? Bueno, te hubiera hecho un poco falta, ¿no? Bastante falta que te hacía. Pensemos de la misma forma con el Señor. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, que el Señor nos discipline? ¿Cuánto necesitamos? No reneguemos del amor paternal de Dios por nosotros. No lo despreciemos. Obviamente que está mal despreciar ese amor, pero también va a ser una pérdida de tiempo. No somos más fuertes que Dios. No somos más sabios que Él. Por algo Él es Dios y nosotros no. Y para finalizar, voy a hablarle a los que todavía no conocen al Señor. Mi amigo, mi amiga, si usted todavía no está en Cristo, Dios no es su Padre. Tristemente no.
Y sus sufrimientos, porque seguramente está sufriendo porque vivimos en un mundo caído, no son porque Dios la está o lo está disciplinando. Tristemente no. Porque usted todavía no es un hijo de Dios. Primero usted tiene que recibir a Cristo como su Salvador personal, como el Señor de su vida. Primero que todo. Y eso usted lo va a poder hacer como predicó Manuel, a través del arrepentimiento y la fe. Debe someter su vida al señorío de Cristo por medio de la fe. No una partecita, no lo que a usted le gustaría hacer, no, toda su vida al señorío de Cristo. Y recién ahí es que Dios va a ser su Padre. Amén. Recién ahí. Piensen lo siguiente, los que de verdad tenemos a Dios como Padre, el único infierno, entre comillas, que vamos a recibir, van a ser las pruebas en esta vida, la disciplina de Dios en esta vida. Pero los que no tienen a Dios como Padre, los que todavía no son salvos, el único cielo que van a disfrutar, otra vez entre comillas, va a ser esta vida. Con todos sus problemas y todo su sufrimiento, no importa lo mejor que va a poder tener. Porque si usted no está en Cristo, si usted no es salvo, lo que viene para usted va a ser terrible y espantoso. Es triste, pero es la verdad. La Biblia lo dice en Apocalipsis 9:6, que usted va a desear la muerte y no la va a encontrar. Va a ser algo terrible. El infierno real, ya sin comillas, el infierno real es algo eterno y espantoso, terrible. Ahí el Señor Jesucristo dijo, el mismo Señor Jesucristo, nuestro amoroso Señor Jesucristo, advertía todo el tiempo para que escapemos del infierno. No andaba con vueltas Él. Y Él decía que ahí el gusano no se va a morir y que el fuego no se va a apagar. Venga el Señor, huya de la ira de Dios, huya de la ira venidera, renuncia a su pecado, renuncia a su estilo de vida, a hacer las cosas como a usted le parece. Dele la espalda a eso y abrace a Cristo, el Salvador, por medio de la fe. Venga Cristo, someta a su señorío, sin mirar atrás, no importa. Abrace a Cristo por medio de la fe. No somos más fuertes que Dios, usted no lo es, yo tampoco. Vengamos al Señor. Amén. Oremos. Buen Señor,